público, el día de hoy nos encontramos en otro episodio de su podcast favorito, Detrás del Escritorio. Un tema aclamado por muchos, que es la entrevista. La entrevista es un método que utilizamos en psicología para recabar información sobre el paciente o, si lo quieres ver de forma humanista, el cliente. Y para ello, el día de hoy nos acompaña un psicólogo muy famoso aquí en México, Eduardo. Un gusto estar contigo. Un aplauso para él, por favor. El gusto es mío, gracias por haberme invitado. ¿Cómo has estado? Últimamente has estado muy ocupado, te he visto en conferencias, pláticas. Pues sí, me he mantenido bastante ocupado, la verdad, pero pues me mantengo al pie, ¿no? De mis horarios. Quise hacer un espacio en mi agenda para poder venir a este podcast, ya que me parece importante que la gente conozca un poco más al respecto de este tema, ya un poco más fuera de mis conferencias, que pues es algo más formal, claro. Ajá. Esto es un poco ya más informal y me gustaría que los chavos o también adultos sepan respecto a este tema, ya que es algo en la que la gente se cierra mucho, claro, y no expande sus fronteras. Entonces es importante que aprendan a reconocer esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, que ya comentaste, que es la entrevista. Comentaste el día de hoy la entrevista, ¿no? Sí. Y vi que publicaste un artículo justamente reciente. Sí, recientemente publicó un artículo sobre lo que tú nos estás comentando, la entrevista, y pues fue un artículo que nos sirvió mucho publicar, ya que es pues, un tema muy importante, sobre todo para los psicólogos, como nosotros. Entonces, sí. Claro, como mencionas, la entrevista es un tema muy importante. ¿Será que nos puedas decir un poco más de esto? Bueno, en grandes rasgos, la entrevista nos sirve para recoger información y recopilarla acerca del entrevistado, que en este caso pues, sería el paciente. Claro, nos sirve para poder darle un diagnóstico y posteriormente a ello un tratamiento. Claro, el tratamiento y las técnicas, ¿no? Para que ahora sí que este paciente, el motivo de su consulta sea resuelto, ¿no? Además de que, bueno, hay muchas creencias de que la entrevista es solamente te sientas y platicas. O sea, claro que no, la entrevista es mucho más, abarca muchísimo más. Por ejemplo, tienes que estar pendiente en la conversación, ¿no? Lo que el entrevistado te dice, lo que tú le vas a decir, los gestos, ademanes, o sea, el lenguaje no corporal es muy importante. Claro, para poder establecer una conexión, ¿no? No es simplemente preguntar y responder. Sí, se no, trata de a preguntar ambos, y claro, anotar. No, claro que no, primero tienes que establecer rapport, ¿no? Claro, bueno, es mucho trabajo lo que implica una entrevista, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿tú qué técnicas utilizas para realizar una entrevista? Tenemos 5 técnicas muy importantes. La primera técnica sería la técnica de eco. Su nombre me suena interesante. Sí, es bastante interesante y es una técnica muy sencilla. Simplemente consta de repetir la última parte, la parte final de la frase que te está diciendo el entrevistado. Por ejemplo, dime una frase. Hace poco discutí con mi mamá, tiene problemas con mi mamá. Es por eso que ando desconcentrada en actividades. ¿Andas desconcentrada en actividades? Sí, por ejemplo, Sí, ese sería un excelente ejemplo. Es muy bueno. Ya que de esta forma podemos hacer que siga hablando respecto al tema y mostrar interés respecto a ello. Sí, le sacas más información. Sí, claro. También tenemos la técnica del parafraseo. Esta técnica sí se trata ya no de la última frase, sino de sí, repetir la frase que te está diciendo completa, pero cambiarle... Toma tus palabras. Ajá, decirlo con tus propias palabras, parafrasearlo. Por ejemplo, podrías decirme algún problema, un ejemplo de algún problema que hayas tenido, que podría decir algún paciente. Últimamente he estado teniendo problemas en la escuela y me da miedo las dificultades que esto me pueda traer. ¿Has tenido muchos problemas que a raíz de tu escuela y se nota que pues, te ha dado varios problemas? Se nota que está siendo un desafío para ti. Háblame más al respecto. Podría ser algo así. Y ahí la persona sigue hablando. Claro, la persona podría seguir hablando y pues se nota como que estás poniendo atención a lo que está diciendo, ya que no se lo estás diciendo literalmente como te lo está diciendo, ¿no? Le estás cambiando las palabras y da a entender que el interés que tienes al respecto al tema. Lo haces ver como más profesional. Sí, también tenemos la técnica del silencio. Esta técnica se refiere a el entrevistador quedarse callado, quedarse en silencio una vez el entrevistado termine de decir lo que haya dicho. Cuando tú como entrevistador notes que la persona está terminando de decir ya sea su problema o cualquier cosa que esté diciendo, tú te quedas callado para que la persona
siga hablando respecto al tema. Claro, esto no lo vamos a hacer en cualquier momento, ¿no? De que te está diciendo algo Sí, y si te está diciendo, por ejemplo, algo muy personal o algún problema que está teniendo, te quedas en silencio para que la persona pueda seguir procesando la información y te la diga de una forma correcta. Sí, y además luego hay pacientes que no saben expresarlo, como que están buscando las palabras, ¿no? Claro, en este caso tú como entrevistador tienes que ser la persona que más tiempo aguante en silencio. Tienes que ser paciente. Ajá, hay que ser paciente. Paciente con el paciente. Exactamente. También tenemos la técnica de la confrontación. Esta técnica nos dice que, como lo dice su nombre, confrontarlo, pero sin llegar a ser invasivo, sin llegar a... Groseros, ¿no? Ajá, sin llegar a ser grosero. Por ejemplo, el paciente te está hablando de algún tema, ¿no? De que hace tiempo que no busca trabajo, no tiene trabajo, la situación económica está difícil y lleva meses sin motivarse para buscar trabajo. Tú le comentas de que, bueno, se nota que ahorita pues no tienes trabajo y eso, y me comentas que hace meses no has estado buscando trabajo. ¿Por qué no lo intentas, no? ¿Por qué no lo has intentado? Ahí es cuando te va a explayar más respecto al tema, ¿no? Pues no lo he intentado porque tal. Entonces es una mini confrontación, pero sin llegar a ser invasivo con el paciente. Último, pero no menos importante, tenemos la técnica proyectiva. Esta es la quinta técnica. Esta técnica es una pregunta indirecta donde el entrevistado sienta más confianza para decir lo que siente. Por ejemplo, tú le puedes preguntar qué piensan tus compañeros respecto a tu jefe, ¿no? Algo que podría, pues no le, que lo haría entrar más en confianza contigo para decirte algo que pues... Para criticar al Ajá, jefe. criticar al jefe, por así decirlo. Decir alguna crítica o alguna cuestión que tenga con respecto a su trabajo. Claro, pero él lo va a decir porque sus compañeros dicen eso, ¿no? Claro. No porque él piense eso. Es algo indirecto para que no directamente preguntarle qué piensas tú al respecto de tu jefe, pero sí que meta por ahí un poco de algo de lo que siente al respecto. Sí, porque por ejemplo, si eres un psicólogo organizacional, que son los que están en empresas, y llegas y le preguntas a un compañero, no le va a empezar a tirar a su jefe, ¿no? Porque pues puede que le digas al jefe, ¿no? Entonces al tú decirle de que no, mis compañeros piensan esto, va a sentir menos culpa y es como de que ya me lavo las manos, lo critico, pero yo no dije nada, ¿no? Claro, hay gente que se limita al respecto por precisamente pensando que no vamos a tener la forma profesional, La de no ética. decir la ética profesional, ajá. Entonces, pues eso es un limitante para ellos. De esa forma quitamos ese limitante y podemos generar más confianza, claro. Se expresan libremente. Ok, estas técnicas son muy interesantes. En lo personal creo que mi favorita fue esta última. Creo que la aplicaría con mi jefe. Bueno, las técnicas claro que son importantes. Sin embargo, estas tienen un propósito, ¿no? Claro, tienen una función. Ajá. Como habíamos mencionado, pues la función evidentemente es recopilar la información. Se puede usar todas estas técnicas para poder recopilar esa información, ya que son técnicas que podemos usar. También tenemos que podemos informarnos acerca de algo que nos diga el paciente. También podemos motivarlo o influirlo a establecer una relación terapéutica, relación paciente, en este caso sería entrevistador. Generar más confianza, ¿no? Claro, dar una buena imagen. Y también podemos comprobar alguna hipótesis, por ejemplo, si nosotros creemos que el entrevistado, en este caso el paciente, el diagnóstico podría llegar a ser tal o X o Y, entonces podríamos como que corroborar un poco más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que podría llegar a ser. También nos podemos informar más acerca de él, al igual que podemos establecer una conexión entrevistador, en este caso sería paciente y psicólogo, exactamente, Sí, para poder generar confianza, exactamente, y a raíz de ello ya poder corroborar las hipótesis que teníamos respecto a su diagnóstico. Claro, porque primero hay que establecer no un vínculo, pero sí la confianza, la conexión, para que el paciente pues agarre, vaya la palabra, confianza y se exprese más, no se limite, como estábamos viendo con las técnicas proyectivas de la limitación. Claro. Volviendo al tema de las técnicas, es muy interesante saberlas aplicar, porque a pesar de que son similares, por ejemplo, del parafraseo y la del eco, Claro. así que tienes que saber en qué momento aplicarlos, en qué situación, ¿no? Claro, no las puedes aplicar en todo momento. Así es, sí, hay momentos, ¿no? Y hablando de estos dos momentos, me surgió una duda. Sé que pues la entrevista claramente va a cambiar dependiendo del sujeto al que entrevistas y el área en que te especializas,
porque no vas a hacer la misma entrevista a alguien que está en el área organizacional, a alguien que está en el área pues clínica, ¿no? Claro, tal cual, como tú lo estás diciendo, o sea, dependiendo del área en la que te enfocas, es la forma en la que lo vas a hacer, ¿no? Cambia la forma en la que vas a hacer la entrevista, Sí. ¿no? Además, bueno, me surgió una duda, me gustaría que me respondas. ¿La entrevista tiene algún tipo de formato? O sea, ¿tiene que seguir cierto patrón o cómo? Sí, a pesar de que como tú mencionabas, es diferente, dependiendo del área en la que te enfoques, hay algo que tienen todas en común y serían las etapas. Etapas. Te voy a hablar un poco al respecto de ello. Adelante. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de apertura. La bienvenida. Ajá, es la bienvenida o comienzo formal. En esa entrevista nos abrimos al rapport, que bueno, no sé si conoces ese rapport. Sí, eres psicóloga. Claro, el rapport. Sí. El rapport es la confianza que vamos a tener como entrevistado y entrevistador. Claro. Digo entrevistado y entrevistador porque, como tú dices, se puede enfocar en varias áreas, pero en este caso sería paciente y psicólogo, ¿no? Y pues bueno, en esta vamos a generar una gran confianza. También en esta etapa, en el rapport, se puede usar, bueno, hablando más del rapport, se puede usar también expresiones físicas, pero sin llegar a ser muy exagerado, ¿me entiendes? Muy falso. Claro, hay técnicas sobre esto, por ejemplo, la técnica del camaleón, que es imitar la postura en la que se encuentra. Por ejemplo, yo soy tu psicóloga, te voy a atender, por decirlo de una forma, imitar tu postura, que en este caso es, te encuentras así, ¿no? Como Sí, para... ahorita sería como así, derechito. Claro. Ok. Ajá, esa es una técnica, ¿no? Que te digo, bueno, como mencionas, mejor dicho, no tiene que verse tan obligado, ¿no? Porque luego hay personas, me ha tocado, que me han contado, chicos que vienen conmigo a terapia, que el psicólogo al que iban no disimulaban. O sea, el chico estaba normal, así como así, y el psicólogo es como que, cuéntame más. O sea, ajá, claro, sin llegar a ser falso para... sí, se veía En muy vez, obvio. en vez de generar confianza, lo que haces es generar un poco de tensión, ¿no? Sí, yo No me buscas, incomodaría. claro, no buscas incomodar al paciente. También, hablando de la atención, cualquier entrevista genera atención y pues lo que tiene que hacer el entrevistador es impedir que se genere esto. Bueno, como hablábamos del rapport. También hay varios puntos que hay que considerar para poder pues, hacer una buena entrevista, ¿no? Tenemos el punto A, que es el espacio físico. Por ejemplo, tú y yo ahorita estamos en un lugar ameno, un lugar donde estamos en confianza. Claro, tranquilo. Tranquilos, hablando. Pero también hay que tener en cuenta que, en este caso, en el aspecto de la psicología, tenemos mucho la confidencialidad. Entonces tenemos que tenerlos en un lugar cómodo, que sea cómodo tanto para él como para nosotros. Por eso muchas veces ves que es en sofás o cosas así, ¿no? Lugares que pues podrían generarle más confianza. También hay que tener en cuenta pues sí, en sí el espacio, qué tan grande es, qué tan amplio. Y también hay que ser sincero con el paciente respecto a si otras personas van a estar en el lugar o la confidencialidad. También tenemos el siguiente punto que sería el saludo inicial. Por ejemplo, si tú llegases a mi consultorio, yo te debería recibir por tu nombre de pila, tu nombre principal. Claro, para hacerme sentir bienvenida. Claro, para hacerte sentir bienvenida y que sepas que pues, te estaba esperando, ¿no? Hay que tener también en cuenta el tiempo. Muchos pacientes tienden a llegar tarde impuntuales. Ajá, son impuntuales, pero no porque sea algo negativo o algo que hagan en su vida diaria. Muchas veces las personas ni siquiera son impuntuales, pero tienden a adquirir esta mala maña, esta mala tradición porque están tensos o quieren evitar la consulta, claro. Sí, les genera como que algo nuevo, da miedo, ¿no? Venir a hablar y soltarte con un extraño, pues te podría dar miedo, incomodidad, y por eso como que lo postergas, ¿no? De que, ay, me voy en 5 minutos, o así. Es por eso que luego llegan tarde, me ha pasado. O luego que en el último momento te quieren contar un problema, cuando ya estás cerrando, ¿no? Ya te estás dando las buenas noches, por ejemplo, y ya dice, ay, fíjese que me faltó tal cosa, es como de que me lo cuentas en la siguiente, ¿no? Porque hay que respetar los tiempos. Claro, se trata de una resistencia que toma el paciente y pues claramente esto como nosotros como psicólogos hay que considerar que pues por más que llegue tarde, o sea, tiene que ser normal, sí, ponerle límites y que entienda que por más que llegue tarde pues nosotros vamos a cubrir la cuota que es. Claro, y eso, lo que es la hora, ¿no? Claro, o sea, la hora, de esta hora a esta hora nosotros atendemos, eres importante para nosotros, pero también tú tienes que tener en cuenta el tiempo. Sí, respetar mis tiempos, porque claro. si llegas 20 minutos tarde no te voy a dar esos 20 minutos extra, ¿no? De claro. la hora te voy a cobrar lo que es la hora. Claro. Sí, claro. Pero pues sí hay que
si llegase a suceder, principalmente para eso es la apertura, para poder tener una comunicación con ellos y si Como que establecer reglas, claro, ¿no? y si el rapport llegase a fallar, ahí sí hay que ver una forma diferente para abordarla. También tenemos el aspecto que pues comenté muy por encima, que es la confidencialidad, que pues ves que te comenté sobre el espacio físico. Pues la confidencialidad va de la mano, ya que pues como te decía, bueno, no va de la mano, pero como te comentaba, hay que informarle si va a haber otras personas escuchando, si por ejemplo va a ser detrás de muchas veces hay de que vidrios plados. Claro, como las cámaras de GC, claro, ¿no? Que aquí la persona está hablando. Está hablando y del otro lado hay otras personas. Hay personas observando. ¿No? Hay que informárselo principalmente para que genere confianza. Por ejemplo, si hay personas, hay situaciones en las que no nada más el psicólogo es el que trabaja, sino que tiene a su equipo, ¿no? Por así decirlo. Y pues ellos tienen que manejar la información que nosotros recabamos. Sí, ellos tienen que ser conscientes, ¿no? De que no solamente yo manejo información, claro, pero que más personas lo manejen sigue siendo confidencial. Claro, para que tenga confianza y pues podamos llegar a establecer pues una buena comunicación. Sí, además de que en el caso de los menores de edad, o sea, pues la información que tú me digas es entre nosotros. Sin embargo, se sabe que en el código ético, si hay una persona menor de edad que viene contigo y sabes que esta persona puede llegar a cometer algo contra sí mismo, contra otros, ahora sí que eso lo tienes que contar. O sea, todo es confidencial entre tú y yo, lo que pasa aquí se queda en el consultorio. Sin embargo, si hay algo, pues ahora sí fuerte. Algo que llegase a atentar contra la salud del paciente. Claro. Ahí sí hay que comunicárselo, en este caso a su tutor. Sí. Entonces, precisamente por eso hay que tener muy en cuenta el aspecto de la confidencialidad, pero pues también hay ciertos límites a los que nosotros como psicólogos podemos llegar, en donde sí decimos, bueno, tal vez rompamos un poco esta confidencialidad, pero es por un bien, ¿no? Sin embargo, comentárselo ahora sí. Claro, comentárselo al entrevistado. Sí, porque tengo colegas que luego me han comentado de que no, pues la persona pues quería cometer algo contra de sí misma, hacerse daño, ¿no? Y tuve que decírselo a sus padres. Y luego, posteriormente, cuando se encuentran... Claro, comentárselo. Tal vez rompemos la confidencialidad porque... Claro, rompemos confidencialidad en ese momento. ¿Por qué? Porque va a atentar contra sí mismo. Pero te digo, me han comentado que luego pasa esto, que la rompen y al siguiente día o después la persona ya no tiene la confianza. Pero luego me han comentado que, ay, me vio feo, ¿no? Porque te tenía confianza, te conté algo muy personal y fuiste y se lo contaste a mis papás. Sin embargo, esas personas tienen que entender lo que te menciono, o sea, si vas a atentar contra ti o contra alguien más, tengo que decirlo, es mi responsabilidad, ¿no? Y por eso es importante aclararlo desde un comienzo. Claro, y como tú dices, o sea, rompe la confidencialidad, pero es importante después comunicárselo. Imagínate, en dado caso, un paciente me llegase a decir, no, pues quiero cometer actos contra mía, pues al día se lo tenemos que comunicar a los tutores, ¿no? Sí, claro. Ahí al día siguiente, pues ya, decirle, ¿no? De que, no, pues tuvimos que romper la confidencialidad, pero fue por un bien. Y pues ya tenemos la última, bueno, cambiando al siguiente punto importante, pues como ya habíamos mencionado el rapport, que es principalmente generar confianza, ¿no? Establecer los límites, establecer la confidencialidad, el ambiente, juntar todas para poder tener una confianza con el paciente y pues posterior a ello poder seguir recabando información al respecto. Así que la apertura, la primera etapa, mencioné que se llama, es muy importante porque es como que tu primera impresión. Claro. Y pues es la primera, aparte de que es la primera impresión, es donde más información vamos a recibir, tal vez no privada, pero información sobre cómo abordar al paciente. Sí, además de no solamente lo que te dice, sino también su lenguaje corporal, ¿no? ¿Es así? Ok, sí, y hablando sobre el establecimiento del rapport, que es la confianza, tenemos de varios canales que son importantes a considerar para saber de qué forma vamos a abordar, como te había dicho. Es muy importante la primera etapa porque vamos a saber cómo abordarlo. Entonces, para saber cómo abordarlo, necesitamos tener en cuenta los canales. ¿A qué te refieres con canales? ¿A qué me refiero con los canales? Hay 3 sistemas principales de representación sensorial. A eso nos referimos a los canales. Son 3. Tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico. El primero sería el visual. Este se refiere a el visual. Literalmente
el paciente, o bueno, en este caso el entrevistado, se tiende a recibir mejor la información mediante imágenes, mediante lo que percibe con los ojos, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede hablarte de lo que vio, ¿no? A mí me pareció que esto se veía bonito, a mí me pareció que esto no me agradó tanto visualmente, entonces es más que nada lo visual, lo que perciben los ojos. También tenemos el auditivo, sí, que es lo que perciben los oídos, sí, ¿no? la escucha, ¿no? En este caso, pues, que también va a recibir la información, ¿no? En este caso tenemos que tener también más cuidado sobre el tono en el que lo hablamos. Si percibimos que llegas a ser auditivo, muchas veces en esta etapa pues tenemos que mostrarles ciertas cosas, ¿no? En este caso vamos a saber si hay qué es lo más importante que vamos a tener, ¿no? El tipo de preguntas que le vamos a hacer. Y en este caso pues nos vamos a dar cuenta si tenemos que tener un mejor tono, si tenemos que intentar darle información más con el habla, entonces pues es importante reconocerlo. Y también tenemos el kinestésico, que es el sensorial, que es pues todo lo que sus sentidos le dicen, ya sea el olfato, el tacto. Son personas que se mueven mucho. Claro, personas que se mueven mucho, que tienen muchas expresiones, entonces creo que es importante reconocer cuál es el canal por el que esta persona se dirige y pues abordarlo desde ese punto. ¿Cómo te das cuenta de que se dirigen por cierto canal? Bueno, tenemos que aprender a diagnosticar este canal. En este caso es mediante la observación. Claro, importantísimo. Ajá. Mediante la observación, la postura, los gestos, del movimiento y el lenguaje, la forma en la que nos habla. Entonces, pues en resumidas cuentas, de esa forma se diagnostica. Yo creo que, bueno, ahorita que mencionas esto, yo me considero una persona visual, ahorita que lo mencionas, porque yo soy mucho de ver, de que, me gustó, por ejemplo, un paisaje cuando salgo a caminar, fotos, ¿no? O yo también cuando me expreso es como de que, sí, me gustaría ir a tal lado. También eres kinestésica porque te expresas mucho, mueves. Entonces, yo creo que de esta forma yo me abordaría más por gestos hacia ti, por gestos faciales, movimientos de la mano y también por lo que tú dices, qué es lo que percibes a través de tus ojos. Muy buena, es muy buena. Ok, es muy interesante todo el trabajo que implica y solamente es la apertura, ¿no? ¿Hay alguna otra etapa? A la segunda etapa, que es esta etapa sería el clima. Para este punto nosotros como entrevistadores ya sabemos el propósito de la entrevista. El motivo de consulta. Ya sea laboral, clínico, educativo y entre otras. También requerimos hacer una investigación detallada. En esta se profundiza en áreas específicas o relevantes para el objetivo de la entrevista. Por ejemplo, en la terapia clínica está el área familiar, el área social, dependiendo del motivo de consulta, es en cuál te vas a profundizar. Claro, vamos a ver en qué aspecto nos vamos a profundizar. También pues de esta pasamos de lo general a lo específico, como ya te había comentado. Normalmente la apertura es temas generales, preguntas generales, pero ya a partir de ello y hacer la revisión, podemos optar por irnos ya a algo más específico. Así que a lo que viene, a lo que viene, para no abordar otros temas que tal vez no sean tan importantes. Son relevantes, para el motivo por el que viene no lo es. Claro. Y pues también requerimos una guía. Esta guía se utiliza para pues poder recabar, poder tener a mano la información crucial durante la entrevista. Tenemos la etapa de final o cierre. Cuando llegamos a esta etapa es conveniente avisar a la persona, principalmente porque imagínate que la persona se esté explayando, me esté contando, ¿no? Y pues la entrevista está pronto a terminarse. Normalmente es 10 minutos antes de que la entrevista termine. Bueno, en esta etapa consolidamos los resultados. Debemos de tratar que la persona a la que estamos entrevistando obtenga algo útil de la entrevista. Que se lleve algo, ¿no? Claro, que se lleve algo y pues que tenga un aprendizaje, ¿no? Claro. Esta etapa, la etapa final o cierre, se divide en 4. Bueno, tiene varios pasos, ¿no? Tenemos la declaración final. En esta vamos a hacer una revisión cuidadosa de la información que estamos obteniendo. Tenemos que llegar a una conclusión segura. Hay que dar una conclusión que sea segura para evitar correcciones en el futuro. También tenemos que
enfocarnos en posibilidades reales, ¿no? Ujú. Realistas, ser realistas. claro, que ser realistas. Tenemos también la prescripción de la acción. En este caso, espera, es que no me acuerdo. Ok, ya. ¿Cortamos y sigo? Sí. Ok. Prescripción de la acción. En esta, pues sería por así decirlo una nota en la que vamos a decir, no, pues, este tema quedó confuso, este tema quedó inconcluso, ¿no? Tenemos que abordar una siguiente sesión. Como un recordatorio. Claro, si por alguna razón es una sesión nada más, creemos que la persona tal vez no volvió a terapia, ya ves que puede pasar que acudan a una sesión, no les O guste. por ejemplo en terapia educativa, que tú no puedes darle Un seguimiento. Así es, sí tiene que llevar atención especializada. Claro, entonces, por ejemplo, si es simplemente una revisión, una sesión, pues podemos poner una nota de que no, pues te recomiendo que sigas asistiendo a atención psicológica y para tener una revisión detallada, una revisión seguida. También tenemos lo que sería la despedida formal. Esta debe ser respetuosa y breve. Y pues en esta no debemos permitir que pues el paciente se siga explayando, ya que como te había comentado, por eso precisamente avisamos que la entrevista va a acabar, para que la persona no siga explayándose y se pase de la hora en la que tenemos su sesión. Sí, hay que respetar los Claro, hay tiempos, que respetar los hay como tiempos. que marcarle El límite. corte. Exactamente. Y pues tenemos el análisis de datos, que es analizar toda la información. Esto ya lo haces tú solo, sin el paciente. Claro, ese es un esquema en el que nosotros vamos a ver qué sucede con él. Entonces, bueno, se sugiere dejar un mínimo de 10 minutos entre una entrevista. Y otra, para todas las notas, por ejemplo, yo que tengo mala memoria, de que, me dijo tal cosa, apuntarlo, de que, cuando mencioné el tema, no sé, con su mamá, se puso tenso, ¿no? Apuntar ese tipo de cosas. Claro, porque si fuera consecuentes todas las entrevistas, si no dejas. Sí, y al final acordarte de todo y de que, tal persona dijo esto y esto. Precisamente por eso es importante tener una guía y hacer todo el tiempo anotaciones respecto a la información que nos está Claro, dando. sí es muy importante tomar notas en el mundo de la psicología, ¿no? Claro. Wow, la verdad es que todo esto que mencionas, o sea, es súper importante y solamente es para la entrevista. Claro. O sea, si posterior a la entrevista viene, por ejemplo, la aplicación de pruebas, que es todo otro mundo. Sin embargo, en la aplicación de pruebas y posteriormente vas a utilizar técnicas que utilizaste en la entrevista. Por ejemplo, la técnica que vimos de esa visual, lo que vimos de que por eso es importante reconocer también. Una vez reconociendo el canal, puedes saber cómo manejarte con esta persona, ¿no? Que te va a ayudar posteriormente. Te agradezco. Tú como especialista, me gustaría saber qué tips le darías a alguien que está comenzando en este mundo de la entrevista. Recomiendo que sean comprensivos, que nos sientan comprensivos, no jueces. Sí, porque luego hay psicólogos que te hacen sentir juzgado como de que, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿No? Claro, sin ser invasivos. Sí, precisamente. También que sientan nuestro interés en sus sentimientos, ¿no? Que sientan que realmente nos interesamos por lo que están pasando. Sí, porque si estás en el teléfono mientras te están contando, pues es como de que no, pues me pones atención a mí o al teléfono. Claro, también que se haya llevado a cabo en un lugar adecuado. Como ya habíamos mencionado, el espacio físico es muy importante. Y que nuestra presencia sea agradable, sin llegar a exagerar lo que habíamos comentado y el ejemplo que tú me pusiste, de que hay estrategias copiando la postura. Y que fuerces, ¿no? La postura, cuando pues no. Hay que ser naturales, ¿no? Claro, también hay que estar dispuestos a responder sus inquietudes y sus preguntas. Si nos llegasen a hacer una pregunta, nosotros tenemos que no saberlo todo, pero sí tratar de darle una respuesta a su inquietud. Sí, como había mencionado, ¿no? Que se lleve algo. Claro, por eso ahí va lo siguiente, que sin importar el objetivo de la entrevista, sí o sí se lleven algo a sus casas, ¿no? Que sí o sí se lleven un aprendizaje. Y pues bueno, también es muy importante dudar de las entrevistas maravillosas, ¿no? Las personas que te dejan una entrevista perfecta, que son personas aparentemente perfectas, pero claramente nosotros tenemos que dudar al respecto porque pues tal vez nos estén ocultando algo, nos estén dando una imagen de la persona que realmente no es. Sí, así es. Me ha pasado que estamos durante la entrevista, es como de que no, mi relación con mi mamá súper bien, con mi papá súper bien, mis hermanos, todo chill, todo así. Pero cuando le preguntas así de algún tema, es como de que, no, pues. Por ejemplo, ayer estaba con un chico, me dijo que no, sí tengo muy buena comunicación con mi mamá. Sin embargo, luego pasa la mamá
y ni siquiera sabía quién era el mejor amigo del chico, ¿no? O sea, es algo básico, ¿no? Porque pues es con quien tu hijo pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, como de que no sabes lo básico, es como de que no, entonces no hay buena comunicación, no tienes que dudar de las respuestas. Porque aparte de que pues te das cuenta de que son contrarias, también te puedes dar cuenta mediante el lenguaje corporal. Claro, y también es importante entender que muchas veces no lo hacen muchas veces tal vez lo hacen por la creencia de que es así, pero uno como psicólogo les da a entender que tal vez no sea tan así, Sí. tal vez su comunicación no sea tan buena. Entonces por eso hay que dudar para poder abordarlo y hacerle entender ciertas cosas que tal vez no sepa. Como dices, o sea, pueden decir que todo está bien, pero hacerlo inconscientemente, que es aquí cuando entran los mecanismos de defensa, que es un tema que ya vimos en el podcast, por si lo quieren ver, episodio 57. Y bueno, muchísimas gracias por tu presencia, por compartirnos todos tus conocimientos, tus consejos. La verdad, estoy muy impresionada de todo lo que nos contaste, así que a pesar de estar en esta área, tenerte aquí presente me hizo aprender más, ¿no? Que es el propósito del podcast, de Claro. que pasar un buen rato, pero aprender. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y recuerden, no tengan miedo en entrevistar a alguien. Muchas gracias a ti. Fue un gusto. Igualmente, poder estar aquí presente contigo. Nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente miércoles, que es el Loco Mundo de Freud. Muchas gracias y hasta luego.